Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Juan Pablo Albán, integrante del equipo jurídico del caso Singue, considera que el tribunal integrado por los jueces Iván León, Lauro de la Cadena y José Layedra, desde el primer minuto de la audiencia, violentaron el debido proceso, pues en primer lugar, negó un punto de orden solicitado por la defensa de Silvana Pastor, lo cual demostraría que los jueces no tienen la disposición de garantizar un debido proceso, dijo, tampoco de escuchar a las partes. De ahí que advirtió que este tipo de acciones pueden acarrear la nulidad del proceso. Sin embargo, el mayor riesgo de violación, según el jurista, radica en que no haya resuelto aún la exclusión de varios testigos de fiscalía, entre ellos la perito que estableció el presunto perjuicio de $28 millones, quien se encontraba conectada a la audiencia cuando el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal establece que antes de declarar los testigos y peritos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Con 38 minutos saludamos al doctor Juan Pablo Albán, uno de los abogados defensores en el caso Singue. Doctor Albán, buenos días, bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Le saluda Licenia Espinel. Parece que el caso Singue apunta a convertirse en un nuevo caso de irrespeto al debido proceso, ¿es así? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días a los oyentes. No es que apunta a convertirse, sino que a esta altura, en los 3 primeros días, estamos a punto de iniciar el cuarto de la audiencia de juicio. Ya ha habido varias actuaciones de parte del tribunal que constituyen violaciones del debido proceso. ¿Qué tipo de violaciones, doctor Albán? ¿Por qué se puede decir que no se está cumpliendo el debido proceso? Desde la autorización de la participación de la Contraloría para la formulación de alegatos sin ser parte procesal, porque la Contraloría no dedujo acusación particular, como podría haberlo hecho, y en consecuencia no es parte en este proceso, pero se le da la palabra para que intervenga, a la autorización de intervención de testigo sorpresa, como ocurrió el día de ayer, que se presentó un ingeniero geólogo a declarar que no había rendido versión libre en el marco de la investigación que condujo la Fiscalía, que por tanto no se sabía que iba a declarar, en lo fue anunciado oportunamente como testigo. A situaciones tan complejas como que el día de ayer la perito principal del proceso, que debió ser excluida porque está contaminada, el Código Orgánico Integral Penal determina que los testigos no pueden estar presentes en la audiencia y los peritos tampoco, antes de declarar y escuchar lo que dicen las partes. Ella estuvo en los alegatos de apertura de la Fiscalía y eso era suficiente para que quedara fuera. Ayer declaró, las defensas técnicas de los 15 acusados formularon decenas, por no decir más de 100 preguntas, y el juez que preside el Tribunal de Juicio bloqueó prácticamente todas, en una tónica muy extraña, porque en lugar de dar paso a las preguntas que tenían que ver con el estudio que la perito supuestamente llevó a cabo, el presidente del tribunal siempre le preguntaba, ¿eso está en su esfera de conocimiento? Realmente ya lo que le faltaba era preguntarle, oiga, ¿usted quisiera contestar esta pregunta? Y bloqueó absolutamente todo. Nosotros tuvimos mucha suerte, porque de las 10 preguntas que formulamos, se nos dio paso a 2, pero hubo varias defensas que no lograron pasar una sola de las preguntas que formularon. Y entre tanto, la Fiscalía pudo preguntar todo lo que quería, inclusive tergiversando la información constante en el proceso y en el propio estudio de la perito. Entonces, hay demasiadas evidencias de que no hay un interés de hacer justicia en este caso, de saber qué pasó, sino que hay un interés de, al apuro, emitir una decisión violentando los derechos de defensa de los 15 acusados. Doctor Albán, la perito contable habría indicado en su pericia que no tomó en cuenta los pagos realizados para la contratista, tampoco los pagos para el Estado, solo las proyecciones. ¿Cómo establece entonces que hubo un perjuicio? Mire, es impresionante esta capacidad de adivinación que tiene la perito. Primero, que la perito es designada para la realización de un peritaje contable y financiero sin ser especialista en finanzas ni tener ningún título en finanzas. Ella hace una progresión financiera sin ser una profesional en finanzas a partir de una simulación, eso fue lo que explicó en la audiencia,
que ella corre en una tabla de Excel y sin considerar las tarifas efectivamente pagadas por servicios a la empresa contratista. A partir de esa simulación que ella corre en un documento de Excel, determina que hay un perjuicio de 28 millones para el Estado, que no tiene asientos contables, no tiene asidero, o al menos ella no conoce si tiene o no tiene, porque a pesar de que ella es una perito contadora, no se ocupó de verificar, por ejemplo, la contabilidad de la empresa Gente Hoy, que es la que se encarga de la explotación del petróleo. Entonces, ¿cómo se hace un peritaje contable sin ver la contabilidad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo una perito contadora que es designada para un peritaje financiero puede hacer una progresión financiera sin conocer de finanzas? Tercera pregunta, ¿cómo la perito puede hallar un perjuicio cuando no se ocupó de verificar la fuente del supuesto perjuicio, que es el egreso que el Estado ecuatoriano tendría que haber realizado en pagos por servicios a las empresas contratistas? No tiene absolutamente ningún sentido. Esto es un ejercicio de adivinación de la perito, y con fundamento en eso estamos sentados en un juicio por demás injusto y con una cancha bastante inclinada. ¿Cancha inclinada hacia qué lado, doctor Albán? Pues a beneficiar a la parte que nos acusa, que es la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado como acusación particular, a la que se le consiente a la parte acusadora todo el tiempo que haga realmente lo que quiera. Y se nos impide y se nos bloquea a nosotros el ejercicio de defensa en todos los momentos, desde el minuto 1 de la audiencia, cuando se pidió la palabra para hacer un punto de orden en relación con la dinámica telemática que estaba a punto de iniciar en la audiencia de juicio. Y se nos negó la posibilidad de intervenir y con ello la posibilidad de defendernos, porque finalmente el primer supuesto indispensable para el ejercicio de las garantías del debido proceso es ser escuchado. Tanto el texto del artículo 76 de la Constitución como el del artículo 8, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el del artículo 14, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como primera condición de debido proceso, dicen ser escuchado en la determinación de sus derechos por un juez competente, independiente e imparcial. Y aquí ni siquiera somos escuchados, que es el primer requisito. Figúrese todo lo demás, la posibilidad de interrogar testigos, de preparar la defensa, de contar con los medios adecuados para ejercer la defensa, etcétera. Ninguna garantía de debido proceso se observa en este caso. Doctor Albán, ¿usted cree que el hecho de que uno de los jueces que integra este tribunal, que está a cargo de esta causa, en este caso el señor o el doctor León, quien busca convertirse a través de este concurso que lleva adelante la judicatura en el juez definitivo, influye de una u otra forma en el accionar que ha tenido este tribunal respecto a este caso? Mire, con toda sinceridad, yo no quiero hacer afirmaciones categóricas porque quiero pensar todavía que la justicia va a actuar de manera regular en este caso en términos de la decisión. En términos del procedimiento no lo ha hecho, pero en términos de la decisión quisiera pensar que es así. Sin embargo, genera grandes suspicacias, grandes sospechas, el hecho de que quien presida este tribunal de juicio es, en primer lugar, un juez que tiene una suerte maravillosa porque todos los casos que tienen un componente político muy fuerte, que tienen una importante presión de la opinión pública, que tienen una importante visibilidad mediática, le tocan a él como ponente. Segundo, que él está solamente en forma temporal en la Corte, lo que ya bajo estándares internacionales, más allá de la buena voluntad y la rectitud que él tenga, genera un inconveniente en términos de la independencia de él como autoridad judicial. No lo digo yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dicen los principios de Bangalore sobre independencia judicial, etc. Y tercero, si es que él pretende titularizarse, lo que es muy legítimo, que él se quede, que él participe de este concurso, que tenga la expectativa de permanecer como titular de esta oficina pública, cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo. Al tiempo él debería excusarse de intervenir en estos casos políticamente cargados, en estos casos que tienen mucha repercusión mediática, porque el apuro con el que él conduce las cosas, la informalidad con la que a ratos maneja las cosas, la falta de garantías a las defensas de los acusados, siendo él un juez de garantías, porque esa es su denominación de puesto. Él es un juez de garantías penales. Eso significa que su labor fundamental en el marco del proceso es garantizar los derechos de las personas que están
sometidas al proceso. Y él no está cumpliendo con este rol. Y entonces eso sumado a su intento de titularizarse, dejar de ser un juez permanente, dejar de ser un juez temporal, sin garantías de estabilidad y pasar a ser un juez permanente, genera realmente sospechas sobre la posibilidad real de que él actúe en forma objetiva. Y hasta aquí las evidencias que tenemos, porque respecto de la imparcialidad judicial, ha dicho esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces no solo deben ser imparciales, sino parecer imparciales. Es decir, a ojos de un espectador razonable externo, en apariencia ser imparciales y en esencia también. Y en apariencia no ha demostrado una imparcialidad y en esencia estoy teniendo ya serias dudas en este cuarto día de juicio. Doctor Albán, ¿existe o no existe el peculado que dice la Fiscalía en este tema? Mire, según ha afirmado el propio Ministerio de Recursos No Renovables de la República del Ecuador, del actual régimen, en certificación remitida a la Fiscalía el 9 de julio de 2019 en el marco de este mismo proceso, cuando el asunto todavía se encontraba en fase de instrucción, no hay perjuicio para el Estado, porque la tarifa efectivamente pagada a la contratista es una tarifa muy inferior a aquella considerada por la Contraloría en su examen, porque en la tarifa de servicios, de acuerdo a la cláusula 14 del contrato de exploración y explotación, es una tarifa no fija, sino fluctuante. ¿Fluctuante en función de qué? De la variación del precio del barril del crudo. Cada vez que el barril del crudo baja, también la tarifa que se le paga a la contratista baja, porque el Estado, bajo el artículo 408 de la Constitución, nunca podría percibir un valor inferior al 50% de la utilidad de la explotación de los recursos naturales. Por eso el Ministerio de Recursos No Renovables dice, no me he perjudicado, no hay perjuicio. De hecho, es notable que la Procuraduría General del Estado no ha deducido acusación particular contra varios de los acusados en esta causa. Y sin embargo, la Fiscalía persiste en afirmar que existe el perjuicio y lo hace con fundamento en esta predicción que es casi como una especie de horóscopo financiero que ha hecho la perito que se presentó ayer y que ya no podía ser escuchada porque estaba contaminada, a partir de una simulación que ella corre en una tabla de Excel sin en realidad ver las cuentas, siendo ella una perito contable. Doctor Albán, ¿por qué se vuelve a convocar o se reinstala esta audiencia de juicio después de 7 meses, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso Sobornos no importó que haya una emergencia sanitaria de por medio y se lo tramitó pese a la emergencia sanitaria? ¿Por qué para este proceso se han demorado 7 meses en volverlo a instalar? Bueno, la verdad es que en este caso tampoco era necesario hacer las cosas de manera tan apresurada como han ocurrido desde la semana anterior cuando se hizo la convocatoria. Y esto se lo digo porque en el caso Sobornos al menos había la excusa de que encontrándose algunos de los procesados con medidas cautelares privativas de libertad que tienen plazos constitucionales de caducidad, había que, dentro de esos plazos legales de caducidad, tratar de sustanciar el proceso. Y eso, insisto, es una excusa, no necesariamente era verdad. Pero en este caso ni siquiera hay eso, porque las dos personas que tuvieron prisión preventiva en un primer momento, finalmente ya no la tienen, precisamente porque los plazos se caducaron, y aquí estamos frente a un delito que en su naturaleza es imprescriptible por el mandato del artículo 233 de la Constitución, y estamos frente a 15 procesados que no tienen medidas cautelares que puedan caducarse. Entonces lo óptimo hubiera sido hacer la audiencia en un momento en que las condiciones sanitarias nos permitan estar a todos presentes, particularmente que los testigos estén en la sala, porque varios de los testigos están declarando por vía telemática y la mayoría de los que faltan por declarar van a comparecer por vía telemática. Y esto genera graves problemas para la contradicción. Primero porque no hay control de quién está pasando la información al testigo, quién le está indicando qué es lo que debe declarar, quién le está diciendo lo que no debe contestar. Cuando compareció la directora nacional de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría anteayer a declarar, fue notable que con ella había alguien más en su oficina, que entraba y salía. En sus lentes, en sus anteojos, se reflejaba en la pantalla cómo esta persona entraba en ciertos momentos, volvía a salir. Y entonces, ¿qué control tenemos nosotros de que no se contamine a los testigos, de que los testigos no estén leyendo? Esa misma testigo y otros testigos, asimismo, por usar anteojos, se ha reflejado en sus anteojos que están leyendo documentos, lo que es prohibido para los testigos. Entonces, no había ninguna prisa. Y yo no creo,
sinceramente que hay otra justificación más allá de tratar, primero, de conseguir una condena más en relación con uno de los procesados, que es el señor Glass, frente al anuncio de su defensa de que pudiera solicitar beneficios penitenciarios. La expectativa de pena en este caso es decir, doctora Blanc, es decir, que por tratar de darle una nueva sentencia al ex vicepresidente Glass y porque en medio de este proceso están inmersos extros del gobierno de la administración anterior, se van a llevar a todos, van a sentenciar a todos. ¿Eso cree usted que va a pasar? Permítame concluyo la explicación, Licenia. Ese es un factor y le pido que me permita concluir, porque la última vez que yo hice declaraciones en esta radio, lamentablemente hubo operadores políticos que tomaron mis declaraciones, las mutilaron y luego presentaron descontextualizado para hacerme decir cosas que no eran las cosas que en el contexto total de la entrevista yo planteé. Por eso, permítame concluyo. Ese es un factor, en mi opinión. El segundo factor, en mi opinión, es el escenario preelectoral, en un contexto en que la atención del público está muy orientada a quienes van a competir, quienes no van a competir y demás, y obviamente hay una consigna de evidenciar que hay una intención declarada de combate a la corrupción, que los recursos del Estado se los han estado llevando, y la intención, en mi opinión, también de visibilizar a ciertos candidatos que tuvieron un rol muy importante, al punto de que el informe de Contraloría en ciertos segmentos es copy-paste de las cosas que ellos dicen, en que esto se convirtiera en un caso cuando no existe un caso. El tercer factor, en mi opinión, es el tema del proceso de selección de los jueces, porque el apuro que tiene, por lo menos del ponente del tribunal, pudiera explicarse con la necesidad de visibilizar la actividad que él cumple como juez a los efectos de ser evaluado en el momento en que se decida quiénes se van a quedar en la corte. Entonces, creo que confluyen varios factores en este momento para que haya un apuro notable en el manejo de esta causa cuando no debería existirlo, porque nadie tiene medidas cautelares que caduquen y porque el delito no prescribe. Perfectamente pudiera hacerse esto cuando podamos enfrentar cara a cara a los testigos, porque usualmente cara a cara los testigos tienen más problemas para mentir que si lo hacen a las espaldas de las personas contra quienes están declarando. ¿Y qué candidatos, quiénes se beneficiarían con una eventual sentencia condenatoria en este caso, doctor Albán? ¿A qué candidatos se podría estar, o qué candidaturas se podría impulsar con este proceso? Todos estos salvadores de la patria que hacen su plataforma política a partir de la denuncia, real o falsa, ¿no? Porque ya no les importa, real o falsa, de supuestos hechos que atentarían contra los intereses del Estado, y que luego, como usted ve, existe esa resolución que emite el Consejo Electoral el día de ayer. De hecho, a pesar de que son los monjes purificadores y las más altas autoridades morales en este país, resulta que ni siquiera pagan pensiones alimentares. Entonces, hay muchas personas, yo no voy a individualizar porque de estos hay varios, que en este momento son candidatos a distintas dignidades. Y obviamente ellos van a seguir haciendo su plataforma de lucha sobre las, entre comillas, denuncias que ellos han llevado a cabo y sobre su supuesta dedicación a tiempo completo a denunciar actos de corrupción. Pero bueno, finalmente el empleo también de recursos públicos para llevar a cabo sainetes judiciales, en mi opinión muy personal, es un acto de corrupción. Entonces, yo no digo que no hay que combatir la corrupción, la pasada y la presente. Lo que sí creo es que la corrupción no se combate con más corrupción, y llevar a cabo estos ejercicios tan descabellados, como es el caso Singue, es en sí mismo un acto de corrupción. Por la forma como se ha llevado a cabo este proceso, por todas las irregularidades, estas faltas del debido proceso que usted denuncia, doctora Albán, ¿usted cree que este caso va a terminar con una sentencia condenatoria? Mire, yo creo que no está bien hacer predicciones. Sin embargo, en este momento la realidad procesal es que no nos podemos defender porque no se nos permite, y eso sugiere o puede ser el preludio efectivamente de una sentencia condenatoria que no tendrá sustento, al menos con la prueba que se ha producido hasta aquí. Y eso también es al tiempo el preludio, si llegáramos a ese escenario, de una determinación de responsabilidad internacional del Estado. No solamente a nivel de la demanda internacional de arbitraje, que la empresa Agente Oil ya le planteó al Estado, que va a resultar en erogaciones significativas para el Estado, que va a tener que indemnizar a Agente Oil, sino también en la instancia internacional de derechos humanos, porque
no ha habido garantías de debido proceso, no hay tutela judicial efectiva en este caso, la honra y dignidad de las personas involucradas en este caso se ha visto comprometida y potencialmente su libertad también puede verse comprometida, y esto tendrá que ser llevado a la atención de organismos internacionales. Nosotros, de hecho, ya acudimos a una instancia internacional, lo hicimos en forma preventiva, para lo cual no hay que agotar los recursos de la jurisdicción interna, hemos solicitado medidas cautelares a la CIDH, hemos planteado una acción urgente al relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas, ambos organismos ya han abierto expedientes alrededor de nuestros pedidos, y estaremos atentos a los pronunciamientos sin perjuicio de que, por los tiempos procesales también de los espacios internacionales, tal vez el pronunciamiento llegue en forma tardía, ojalá que no, en cuyo caso tendremos igual que presentar una denuncia. No hay en este país, lamentablemente, la intención de cambiar esta lógica perversa en que la justicia es solamente un instrumento de revancha de quien ocupa el poder en su momento. Lo ha sido así por décadas ha sido así. Y ya es hora de que en este país adquiramos una cultura democrática y que la justicia actúe como un poder independiente, como un poder objetivo, equilibrado, y deje de estar de rodillas ante el poder de turno. Y este caso, lamentablemente, es un capítulo más de eso, del empleo del aparato de justicia para la revancha política del momento. Ya vendrá otro gobierno, quienes serán seguramente sujetos de la revancha política son quienes integran el actual gobierno, y luego vendrá otro, y así para siempre. Entonces, es tiempo de que tengamos un cambio cultural y comprendamos que la justicia no está para satisfacer caprichos. La justicia es un servicio público que debe beneficiar a los ciudadanos, no al poder de turno. Muchísimas gracias, doctor Albán, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Juan Pablo Albán, que nos acompañó en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, doctor Albán. Un gusto siempre escucharlo. Punto Noticias, conectando a la gente.